Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Jueves 19 de enero de 2017, bienvenidos a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Agradecemos como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y aprovecho la oportunidad para poder expresarles a ustedes mi más sincero deseo que este día, desde luego, sea del mejor provecho para todos. Por esa razón, los invito a que coloquemos a Dios en el centro de nuestras actividades y de esa manera podamos superar cualquier obstáculo que se presente y que son comunes y a diario los que nosotros tenemos. Así es que desde ya, pues bienvenidos a nuestra programación. Antes de presentarles nuestro invitado, así como también el tema de hoy, quiero recordarles y presentarles una sinopsis de lo que tuvimos el día de ayer con nuestros invitados. 3 generales de la Fuerza Armada que estuvieron en representación de un grupo de compañeros preocupados precisamente por el futuro de las pensiones dentro de la estructura organizacional que ellos tienen como unidad castrense, que es el IDFA. Un punto importante que, por cierto, ayer, a raíz de la aprobación del presupuesto general de la Nación, que se contó precisamente con los votos con los votos del FMLN, GANA, PCN y PDC, a excepción del Partido Arena. Este se aprobó, desde luego, bajo la óptica de que tanto el IDFA va a recibir una partida de $1.000 millones junto con los fondos FOB, los cuales de alguna manera van a necesitar a futuro de contar con el préstamo que tiene precisamente que hacer la Asamblea Legislativa. Voy a presentarles a continuación un resumen de lo que el día de ayer conversé con ellos y luego hablamos del tema de hoy que tiene que ver con el tema de presupuesto aprobado ayer en la Asamblea Legislativa. Comienza por el año de 1980, cuando se crea el ICFA. En aquel entonces el diseño del ICFA era para la Fuerza Armada de ese tiempo, que oscilaba entre 9.000 a 10.000 hombres. Y se suponía que los muertos iban a ser entre 8 y 10 personas. Así fue diseñado el sistema de reparto de la Fuerza Armada. Hay una anécdota del ingeniero Bustos, que fue el que diseñó este sistema, que se planteó en ese tiempo, que dijo que tenemos un sistema para largo, excepto si había un conflicto armado. Ya él visualizaba el problema que se venía. Vino la guerra y cambió rotundamente ese escenario que le acabo de plantear. Entonces la Fuerza Armada creció, hubieron muertos, digamos, no considerados en el sistema, pasaron de 30 a 40 muertos diarios. Entonces el IFA empezó a descapitalizarse, empezó a pagar las pensiones de sobrevivencia, de invalidez, pero seguros de vida empezó a pagarle a todas estas personas. ¿De qué periodo estamos hablando? Del 80, el tiempo de la guerra. El tiempo de la guerra. Entonces, o sea, el diseño, el sistema de reparto fue diseñado para dar cobertura a 10.000. A 10.000 personas. En las proyecciones. Sí. ¿Sí? Estaba bien programado ese sistema, pero el escenario cambió. Se vino el conflicto armado y las previsiones que se han hecho para este sistema se crecieron exponencialmente. Entonces ahí empieza el IFA a pagar, como le dije, las pensiones de las cotizaciones que ponían los activos. Pasa eso y después viene la desmovilización. Esta desmovilización quiere decir de que la Fuerza Armada retira todo el personal que está activo. Inicialmente se retiraron alrededor del 25%, después retiraron el 50%, y así vino la desmovilización hasta encontrarnos la Fuerza Armada que estamos hoy. El tema es el siguiente, de que estos hombres y mujeres estaban defendiendo al Estado. El Estado, debemos de recordarnos de que el Estado está compuesto por su territorio, por su población y su soberanía que la dan en su cuerpo legal. Entonces, era responsabilidad del Estado, si tenía que defenderse ante una situación difícil, porque en ese momento había un grupo de personas que decían guerra hoy, socialismo mañana, y querían hacer un cambio de sistema radical.
Entonces el Estado se defiende. ¿Y con quién se defiende? Con las herramientas que tiene para defenderse, que en este caso es la institución armada. Así como la Fuerza Armada sale en defensa del Estado, conste que no tenía la capacidad en armamento, Bueno, ahí teníamos precisamente un breve resumen de la participación de estos dos generales que el día de ayer me acompañaron en el programa, donde expresaban su preocupación por la poca garantía que se les está dando precisamente para recibir las pensiones dentro de las, digamos, estructura de jubilación que tiene la Fuerza Armada, especialmente cuando se trata de un fondo que oscila alrededor de los 52 millones para el presente año y no de 10 como hasta este momento se tiene, que no alcanzaría a pagarle las pensiones que hasta el mes hasta el mes de marzo, según lo expresaban el día de ayer. Así es que para hablar acerca de este tema que tiene que ver precisamente con la aprobación del presupuesto 2017, sin los votos del Partido Arena ayer en la Asamblea Legislativa, que mantuvo muy bien a la expectativa a todos, me acompaña en nuestros estudios Hato Asbun. Él es secretario de Gobernabilidad de la Presidencia y comisionado presidencial de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Gracias por acompañarme, Hato. Buenos días, Neto. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los amigas y amigos televidentes. Vamos a aprovechar también este día hacer una evaluación y también una proyección sobre la tarea que nos viene a los salvadoreños. Una vez conmemorados los 25 años de la firma de los acuerdos de paz, vamos a aprovechar a hacer una combinación sobre ello, y sobre todo porque en el marco de la conmemoración que tuvimos esta semana de los acuerdos de paz, mucha coincidencia hubo en el debate entre los actores de aquel entonces, Hato, y también la actual clase política, en reformular aspectos que tengan que ver con un nuevo acuerdo de nación. Yo creo que es importante que hagamos énfasis en ese aspecto, y es que a pesar de que los escenarios son distintos, las características obviamente que distinguen el estado actual de la nación son bastante parecidos a lo que fue hace 25 años atrás. Sobre todo en aquel entonces se trató de parar una guerra fratricida, pero nos quedamos cortos, según a criterio de algunos, en diseñar un modelo económico más justo y quizás más equitativo, que nos alejara de los problemas sociales que hoy en día nos embargan, como lo son la delincuencia, la migración, la falta de empleo, entre otros aspectos no menos importantes. Bajo ese enfoque, tocando también el tema del presupuesto ayer, quisiera plantear lo siguiente: ¿qué es lo que nos falta hacer? Ese es el punto medular de lo cual vamos a hacer el enfoque y el tratamiento de esta hora y media con nuestro invitado. Me voy contigo, Lorena, como siempre, para que nos pongas en perspectiva de lo que vamos a desarrollar, especialmente en este tema. ¿Qué es lo que viene ahora que conmemoramos los acuerdos de paz? Adelante. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a tus invitados. Como ya lo mencionabas, con el acompañamiento de Naciones Unidas se busca atender distintos problemas estructurales que atraviesan nuestro país, tomando de referencia el diálogo y los acuerdos logrados hace 25 años. Veamos. Deponer las armas fue el principal objetivo hace 25 años. Hoy, con algunas deudas sociales acarreadas, la experiencia de los firmantes cree en una segunda generación de acuerdos. Los acuerdos de paz fueron simplemente la solución a un problema específico de aquella época. Había un conflicto armado donde estaba un grupo político que buscaba el poder político a través de las armas. En aquel entonces hubo la posibilidad de sentarse a discutir, a pesar de que se estaban tirando balazos unos contra otros, a encontrar una solución a ese problema estructural que tenía el país. ¿Por qué no es posible hacerlo ahora? Respuesta a problemas de nación, complejos pero nada comparables al pasado, opina el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, también parte del proceso de paz salvadoreño. Quienes firmaron entonces el acuerdo están optimistas de los resultados. Me parece que no es muy afortunado llamarle un segundo acuerdo de paz porque las razones son totalmente diferentes. Aquí hay una violencia de grupos, de bandas, con razones y motivos distintos a los que dieron origen a la guerra civil. Pero nuevamente es la voluntad política lo que va a permitir dar pasos hacia adelante, siempre y cuando se piense siempre en El Salvador y con un horizonte de mediano y largo plazo. Vencida la polarización, la expectativa después de 25 años sigue siendo el diálogo.
Ernesto, como sucedió en el pasado, el reto es un diálogo con madurez, dejando de lado las marcadas diferencias políticas y apostándole al futuro de toda la nación. Con esto vuelvo al estudio. Adelante. Bien, gracias Lorena. En efecto, son elementos claves que van a determinar, obviamente, lo que podría ser esa segunda etapa de un proceso que conlleve a acuerdos de nación y, como muchos le han llamado, de segunda generación. Así es que serán elementos muy importantes que vamos a aprovechar. Pero antes también quisiera invitarlos a ustedes, amigos televidentes, que participen, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que tiene usted disponibles para que participe. También nuestra cuenta en Facebook Live para que usted pueda llevar a través de su teléfono móvil, en su tablet o en cualquier lugar del mundo donde nos quiera sintonizar. Tiene a tiempo real nuestra señal como lo está viendo en esta pantalla. Así usted lo percibe y de esa manera tiene la oportunidad de participar formulando sus comentarios y preguntas con relación a los temas que vamos a abordar con nuestro invitado. Hato, nuevamente gracias por acompañarme. El gobierno logró ayer que todos los partidos, a excepción Arena, se le aprobara el presupuesto general de la nación. Sí, gracias Ernesto, nuevamente. Bueno, ha sido un proceso de diálogo, digamos, extendido, en la que se ha discutido política y técnicamente. No quiero yo separar esos aspectos porque no son separables, pero se han dado largas reuniones en diversos ámbitos y entonces lo primero que hay que rescatar que esto es producto del diálogo, pero estamos hablando de un ámbito coyuntural, ya hablaremos de lo que estamos pensando y queriendo con lo que el presidente estableció en su discurso como una nueva generación de acuerdos. No quiere decir que aquellos se excluyen, por supuesto. Al contrario, son la base fundamental de lo que yo considero la primera política, después de del acta de independencia, la primera política de Estado. Pero bueno, ¿qué pasó ayer? En primer lugar, ayer hay que reconocer, y yo quiero reconocerlo frente a las cámaras de Megavisión y en esta entrevista que tú diriges, los partidos políticos, PDC, GANA, PCN, esos hicieron un esfuerzo bastante importante para ponerse de acuerdo con el FMLN, por supuesto, como partido, como fracción en la Asamblea y con el gobierno para buscar alternativas que nos permitieran aprobar el presupuesto ayer. Arena no lo hizo. Arena se opuso desde un principio manifestando las razones que tú ya conoces, que está desfinanciado, que es desequilibrado, que es ilegal, todas esas consideraciones que yo las oigo y bueno, uno dice perfectamente, estamos, y como ya dijo en este estudio, te dijo a ti el presidente del COENA, el Mauricio Interiano, que tú le repreguntaste porque él hizo referencia a su disposición a aprobar el presupuesto por razones electorales. Tú le preguntaste, me recuerdo, yo estaba viendo esa entrevista, yo veo las entrevistas, entonces tú le dijiste, bueno, pero por razones electorales no veo yo conveniente que no se apruebe que el presupuesto. Mira, fue un momento bien importante para entender y comprender un poco desde esa perspectiva del presidente del COENA las razones por las cuales no daban su respaldo al presupuesto. Claro. Él, no sé si realmente, pero fue muy sincero en decir, bueno, tenemos también nuestros digamos, argumentos electorales para hacerlo. Claro, pero nosotros, yo entiendo eso. Yo, no es que yo esté, digamos, enfocando negativamente la frase que te dijo y lo que tú le repreguntaste. Yo lo que digo es que no se vale porque estamos frente a una necesidad no del gobierno o de X partido, sino de la población salvadoreña. Sí. Por eso es que nosotros todo el tiempo estuvimos discutiendo y abiertos a establecer posibilidades y partidas que al final
Muchas de ellas se fueron agregando y acomodando en lo que resultó al final un presupuesto por más de 4.000 millones, es decir, 4.957.831.280. O sea que en realidad se integraron, eso representa un aumento de 97.064.145, de los cuales al escalafón, que era una de las discusiones, ¿verdad? Escalafón que yo te digo, nosotros habíamos hecho como gobierno el Ministerio de Salud, bajo la dirección de doña Violeta, de la doctora Violeta Mengíbar. Ahí había hecho propuestas en un proceso de búsqueda de acuerdos y de negociación permanente que sostuvo para garantizar justicia en el caso del escalafón y a partir de las posibilidades que se tienen para hacerlo. A mí me llama la atención que en este caso concreto, Ernesto, se vengan aduciendo un poco sin memoria histórica presiones basadas en ejemplos que no existieron. Arena irrespetó el escalafón durante varios años. No todo el tiempo lo pagó. Nosotros sí hicimos el esfuerzo. Es más, dijimos, hay que garantizar una reforma al escalafón porque nos parece complicado de esa manera, pero sobre todo tiene una base que no es muy justa. Pero digamos que ahí se integraron 4.800.000 para el escalafón de salud. Claro, eso cubre al 93% de un total de 29.000 beneficiarios. Para aplicarlo a salarios de cuánto? De 2.000 para abajo. De $2.000 para abajo. Eso es justo. Eso es justo. ¿Justo en qué dimensión? ¿En la situación fiscal difícil que tiene el país hoy en día? Claro, y creo que es bastante correcto y posible, y es posible de alcanzar. Nosotros no podemos, como decíamos ayer, estar diciendo cosas que no son. Tenemos que ser justos, tenemos que ser claros para decir las cosas. Y entonces, desde ese punto de vista, buscamos establecer, junto con los tres partidos que te he mencionado, el PDC, Gana y PCN, que como te digo, hay que hacer un reconocimiento porque siempre estuvieron abiertos a buscar una solución. Ahora, ¿ese diálogo en qué consistió? O sea, de manera fundamental, ¿en qué consistió? ¿Qué negociaciones hay? Porque de alguna manera el mal pensar hace ver de que hay negociaciones. ¿De qué tipo? ¿Por qué Arena no logró, a partir de, más allá de la, digamos, posición que dijera en su momento el presidente del COENA, que tienen motivaciones electorales, que motivó de alguna manera también a no acompañar la medida, incluyendo violaciones, ayer oía, incluyendo violaciones de tipo orgánicas, es decir, la ley orgánica y todo el reglamento interno de la Asamblea Legislativa? No, ese fue un debate que, a ver, primero la primera pregunta, no hay ninguna negociación de las que algunos pretenden insinuar. Sospechar porque históricamente así se ha hecho. No, fue cuotas, negociación, acuerdos. Fue una discusión con los partidos y buscar acuerdos que nos permitieran la aprobación del presupuesto. Ahí estaban detenidos más de 900 millones en inversiones. Pero ¿qué tan válido es aprobar y contar con un presupuesto que no ha sido apoyado por la principal fuerza opositora para algún gobierno? Es válido, es totalmente válido, porque aquí mismo el señor Interiano te dijo que ellos estaban pensando electoralmente, o al menos incluían el aspecto electoral en su concepto que tenían de la aprobación del presupuesto. Aquí mismo te lo dijo y tú le repreguntaste. Muy buena repregunta, porque tú le dijiste, no pareciera, no sé si usaste la palabra justo, no pareciera justo estar pensando. Bueno, entonces, no sé creo si mi yo productor estará buscando esas declaraciones. Voy a pedírselas al productor para poderlas recordar un poco. Porque que a mí me parecieron muy interesantes de tu parte, y yo felicito al señor Interiano porque fue bastante sincero, fue muy sincero en decir, bueno, nosotros también tenemos que tomar en cuenta ese aspecto, y lo toman en cuenta. Y yo te digo, a mí no me parece extraño, pero aquí estábamos frente a una coyuntura en donde se impone la necesidad de la población salvadoreña y en donde se impone que nosotros busquemos, con base
a la necesidad del diálogo permanente, como dijo el presidente en su discurso en la conmemoración, del 25 aniversario, busquemos soluciones. Si el diálogo tiene que ir orientado a buscar soluciones. Entonces lo que estábamos buscando es una solución. Y ayer se logró. Si el partido Arena consideró que no era conveniente dar sus votos por las razones que ellos expusieron ayer en la asamblea, que fue bastante largo y amplio el debate, bueno, esa es cosa de ellos. Hubo reunión fuera de la comisión, hubo reuniones fuera de la comisión, tú estuviste ahí. En diferentes reuniones con el ministro de Hacienda y hemos estado en diversas reuniones en donde se ha hablado. Ayer particularmente para tratar este tema, ¿hubo reunión fuera de la comisión? No. ¿Con los partidos? No. Porque Arena lo denunció y estoy ocupando un poco el papel del ausente en este momento. Arena denunció que los partidos se reunieron fuera de la comisión. Según ellos, la primera se llevó a cabo que se tenía programada para las 9 de la mañana en la Comisión de Hacienda, después a las 11 y luego a las 11:30. Sin embargo, dijeron los únicos que llegaron fueron los diputados de Arena, quienes al ver que no llegaban el resto de diputados, se retiraron para salir. Es decir, había una reunión paralela a esto, ¿es cierto? Yo no estuve en esa reunión que ellos manifiestan que es una reunión paralela. Yo no tengo conocimiento y además yo no sé cómo entienden eso, pero reuniones bilaterales con los partidos, entre los partidos siempre hay. Siempre se dan, con unos, con otros. Eso es normal, total y absolutamente normal en la asamblea. Yo me reúno a veces bilateralmente con distintos partidos. No sé por qué se refieren a eso. De verdad que no conozco el contexto de la noticia. ¿Cuál podría ser el espanto? Te voy a ayudar un poco en ello. ¿Verdad? ¿O cuál podría ser el espanto? Y no estoy de alguna manera ni queriendo argumentar que ahí hubo negociaciones fuera de lo correcto, pero tampoco lo que podía ser. Si no hay negociación, obviamente no puede haber un acuerdo. A ver, pero tenemos un presupuesto que lo dicta también la oposición Arena ayer, su inconformidad por considerar que este presupuesto va desfinanciado y esto va a tener que llevar a recurrir a la aprobación de préstamos en un mediano y corto plazo para que este pueda ser. El ministro de Hacienda decía ayer en una entrevista: pueden decir lo que quieran del presupuesto, pero ilegal no es. Y él sabe por qué lo dice. Yo no soy especialista en el tema hacendario, pero él sabe por qué lo dice. Es un presupuesto equilibrado. Por eso es que te digo y te insisto, se abrieron esos, espacios de diálogo con los partidos para buscar que se integraran otras partidas, que se integraran recursos a las partidas que estaban allí, de tal manera que se pudieran incrementar dadas las necesidades que se presentaban. Y estuvimos totalmente abiertos. Por eso a mí me llama la atención cuando se manejan algunos argumentos. Yo, como te digo, no soy especialista en el tema hacendario, pero conozco cuáles fueron las discusiones que se dieron alrededor. A ver, veamos, mira, se facultó al gobierno a buscar su financiamiento, ¿verdad? Claro, ahí se abrió para el caso del ITFA y para el caso del FOP se abrieron podrían buscar aprobar bonos, más bonos. Claro, ahí se abrió con una partida de 1.000, se abrió. De $1.000 millones para el FOP y también para el ITFA, que por cierto ayer estuvieron dos generales acá. Sí, estaba hablando oyendo sobre el ese reportaje, tema. perfecto, sí, también, sí, estamos claros en eso. Si nosotros en eso de ninguna manera lo estamos objetando y por eso ¿Cómo se obtener buscó, esos préstamos para cuando ya haya necesidad de hacer este bueno, tipo? tiene que ser un proceso asambleario, tal como lo vamos planteó. a volver a esa rueda de caballito, perdóname un poco el símil, vamos a volver de nuevo a ese círculo vicioso de estar, digamos, buscando el apoyo. Es que cuando se pudo haber incluido dentro del presupuesto. Esto pasa, como también dice bien el ministro de Hacienda, don Carlos Cáceres, porque nos pongamos de acuerdo con la reforma de pensiones. Esto es una herencia que hay que resolver. Claro. No se puede
estar de espaldas a la solución de este tema. Ya lo hemos dicho y lo hemos repetido muchas veces. Yo la verdad que no entiendo, por eso te digo, yo no soy especialista, pero yo no entiendo cuando se enfoca el problema fiscal como algunos dicen que el tema de las pensiones no es un problema fiscal. Habría que decir más exactamente que no es solo un problema fiscal. Estamos hablando de garantizar la base fundamental que yo siempre llamo que es el crecimiento y la redistribución justa de ese crecimiento. Pero volvemos, a partir de tu pregunta, volvemos al tema de las pensiones. Los que dicen que hay rueda de caballito deberían de tener más, digamos, una visión más contextual de este asunto y hablemos de la reforma de pensiones. No se puede de otra manera, es muy difícil. Estás pagando deuda heredada con adquisición de deuda. ¿Cómo puede salir adelante así? Y eso nosotros lo hemos ido asumiendo y lo hemos ido jineteando, como dice la población, de cara a las necesidades precisamente de la población. Pero esa es una herencia. Eso viene heredado, pero además es una herencia injusta. No puede ser de esa manera que se haga un tratamiento, digamos, macro frente a problemas que hay que resolver de otra manera. Entonces, por eso te digo, nosotros, y esa fue una propuesta que hicieron los partidos pequeños, sobre todo, yo se la oí por primera vez al doctor Parker plantear que dejáramos abiertas de esa manera las partidas para comprometernos a buscar ese financiamiento. El financiamiento. Y eso es lo que no le ha gustado a Arena, ¿no? Y por eso lo considera ilegal, inconstitucional. Por cierto, amenazaron con ir a buscar esa declaratoria a la Corte Suprema de Justicia. Tengo las declaraciones del del presidente del COENA, Mauricio Interiano, en este programa, donde precisamente hablábamos sobre el tema del presupuesto y esta fue parte de las declaraciones que nos diera y respuesta a la pregunta. Veamos. Lamentablemente no estamos viendo ni la voluntad ni la capacidad para dar ese giro. Pero afortunadamente a este gobierno solo le quedan 870 días para ese 1 de junio del 2019 cuando tengamos finalmente un nuevo gobierno. Y lo que tenemos que trabajar todos y unirnos todos es asegurarnos que a partir de ese día empiece a cambiar nuestra historia. Y para eso tenemos que tener un gran proyecto, un proyecto realmente que nos una a todos. Como te digo, a ese 80% de la población que estamos exigiendo y que estamos frustrados por el rumbo que lleva nuestro país. Bueno, pero a un proyecto político de gobierno lo antecede un proyecto electoral. Entonces, cuando escucho eso, me da la impresión de que todo esto tiene que ver con asuntos electorales. Cualquiera lo puede interpretar así, Mauricio. Pero es que la posición de Arena es más electoral que otra cosa. La razón de ganar elecciones no es ganar elecciones por sí solos. La razón de ganar elecciones es para dar un cambio y para mejorar la situación de todos los salvadoreños. Entonces sí, hay un fin obviamente electoral, pero que tiene un fin superior, que es el bienestar de todos los salvadoreños. A ver, pero anteponer aspectos electorales para resolver un problema de crisis fiscal sabiendo que hay necesidades, me parece que también está un poco fuera de la lógica. No, y por eso nosotros, el acuerdo, precisamente como te digo, era para resolver los problemas ahora. Lo que no estamos, y nosotros estamos con toda la voluntad para continuar en este camino. Pero necesitamos que haya voluntad también del gobierno de dar esos cambios. Lo que no podemos seguir es dando cheques en blanco para que se siga haciendo más de lo mismo. Bueno, ahí estaba la declaración que diera, sí, en efecto. Bueno, tu pregunta fue muy clara. Tu pregunta fue absolutamente clara. Y él se basa para responderte en algo que nunca pudieron demostrar cuando estuvieron gobernando. Dice, bueno, para defender los derechos de la población, para mejorar la situación de la... ¿Y por qué no lo hicieron cuando estuvieron gobernando? ¿Y qué no gobernaron muchísimos años? Yo, mira, no quiero tampoco entrar en un debate de ese tipo, pero no se vale tampoco venir a poner méritos de con ese tipo de respuestas, porque no te avala la verdad, sencillamente.
hay que trabajar, como decía el presidente el otro día, busquemos acuerdos para garantizar que la población salvadoreña esté clara de que vamos en el camino de las soluciones de los problemas históricos, porque esto no es nuevo, no es nuevo. Nosotros hemos dicho claramente, no somos un gobierno ni vamos a fortalecer un gobierno corporativista que trabaje para unos cuantos. ¿Por qué no lo dicen de esa manera ellos? Entonces, Ernesto, la respuesta a tu pregunta, tú tienes razón, es una respuesta electoral y está bien. Si nadie niega que estén pensando en las elecciones cada vez que van a tomar una medida. Nosotros como gobierno, te aseguro que no estamos pensando en cómo ponemos ya condiciones irreversibles. Fíjate lo que te digo, irreversibles. El indicador fundamental debe de ser la irreversibilidad de los procesos. ¿Basados en qué? Basados en el beneficio de la población. Eso hay que medirlo de esa manera. Por eso estamos diciendo, y por eso discutimos el presupuesto de esa manera. Te digo, ¿qué pasa? La mayor parte de este presupuesto es para inversión social. Y si no, que lo vean. Lo que pasa es que no lo dicen. Pero es que la FON Salud Pública. ¿Por qué no dicen cuando establecen que van a poner su demanda o sus demandas? ¿Por qué no dicen que la mayor parte de este presupuesto está orientado a la inversión social? Te voy a decir exactamente el porcentaje orientado a la inversión social. ¿Me lo dices cuando regresemos? Voy a una te pausa. Te lo digo cuando regresemos. Cuando regresemos, me explicas un poco también, porque ayer, por cierto, en el análisis político de radio que tengo en 107.7 Fuego, se hablaba muchísimo también sobre el otorgamiento de cierta partida de alrededor, creo, de $6 millones para organizaciones no gubernamentales. Ajá. Explícanos un poco eso, porque no dejó de crear cierto y despertar cierto morbo en la población que nos oía y en las redes sociales a raíz de la circulación de esa lista que anda por ahí. Así es que nos vamos a la pausa comercial. Cuando regresamos con, desde luego, con el tráfico, por cierto, a esta hora. El dron es gracias al patrocinio de FedeRed, de Sistema Fede Crédito. Nos vamos desde luego a la imagen que nos presenta nuestro Megadrón a esta hora. Esta es la 49 Avenida Sur, para que usted tome en consideración la carga vehicular, cómo se encuentra. Bastante liviana, tanto de norte a sur, como y viceversa. Así es que desde ya usted tiene la opción de poder apreciar a través de esta imagen y poder tomar decisiones para poder circular en esta zona. Gracias por sintonizarnos, gracias a nuestro patrocinador que también nos pone en perspectiva de cómo está el tráfico en esta importante arteria de la ciudad capital. Ahí está el Estadio Mágico González, ¿verdad? Para que usted pueda tener una mejor lectura a esta hora de la mañana, desde luego, cómo está el tráfico aquí, en esta zona. El dron es gracias al patrocinio de FedeRed, de Sistema Fede Crédito. No, ahorita no estamos en paz en el país, para él, Franco. Las dos cosas tienen que hacer, pues. Trabajar y ver cómo se resuelve esos problemas. Darle gracias a Dios, hija, de que hemos logrado llegar hasta donde hemos llegado. A pesar cómo está la situación de nuestro país, hay que seguir trabajando y hay que fomentar ese amor para que haya paz. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar, recuerde que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Continuamos conversando con Hatwas Boone, secretario de Gobernabilidad de la Presidencia,
y comisionado también presidencial de Seguridad Ciudadana y Convivencia. A ver, haciendo un repaso así de manera concreta, el presupuesto se aprueba incluyendo gastos que a la larga o en un mediano plazo van a necesitar de aprobación para su financiamiento. Y esto de alguna manera al Partido Arena y a la fracción no le ha gustado. ¿Por qué razón? Porque dicen que eso es inconstitucional, eso es poner, digamos, la carreta por delante de los bueyes. No, está bien. Yo no sé si esa es una posición cohesionada de todo el Partido de Arena, porque yo al señor Wright le oí otra cosa, por lo menos en un momento determinado de este proceso de discusión. Bueno, él decía que no entendía por qué no se aprobaba el presupuesto, ¿verdad? Bueno, y aquí también se refirió... En el mismo programa que... En el mismo programa que tú dirigiste. Se lo comenté al presidente del COEN. Se le preguntó y él dijo, aquí todos se van a alinear alrededor de esto. Bueno, parece que también yo respeto no quiero entrar yo en las intimidades de cada una de las instituciones políticas, pero porque siempre hay ese tipo de situaciones, pero en este caso parece que era más profunda las diferencias respecto de por qué no se aprobaba el presupuesto. Creo yo que algunos estaban claros que más de la mitad de este presupuesto es para inversión social. De los 4.957 millones, más de 2.110 millones son para inversión social. Entonces, tendrían que explicarle a la población por qué no le informan esto cuando dicen que van a ir a poner sus demandas de inconstitucionalidad, que tienen derecho a ponerlas, pero hay que tomar en cuenta que este es digamos, el eje fundamental para analizar o para tomar una decisión orientada hacia, digamos, negar este tipo de presupuesto. Por lo menos para mí lo es. Y es un argumento fundamental. Y si no, que le pregunten a la gente qué es lo que necesita y qué es lo que desea que se haga. Todo no se puede lograr. Es un proceso del cual ya vamos a platicar, por cierto. Pero, por eso te digo, Neto, yo creo que ahí se dieron diferencias importantes, probablemente algunos miembros de Arena que estaban en desacuerdo con la actitud de la mayoría de la fracción o de la mayoría de la dirigencia del partido estaban tomando en cuenta esto que yo estoy diciendo. Este es, a mi juicio, el eje fundamental a partir del cual se tiene que evaluar un presupuesto. Lo demás, digamos, que son aspectos que hay que tomarlos en cuenta, pero que no se corresponden con lo que es el contexto fundamental de ejecución de un presupuesto, que es mirando a la gente, mirando a la población. Por eso es que nosotros empezamos a tener todo ese proceso de discusión basado en esto. Yo siempre he dicho, bueno, cuando tú te sentás a discutir, cuando te sentás a dialogar, cuando te sentás a buscar acuerdos, ¿cuál es tu referente? ¿Cuál es? ¿Por qué estás sentado ahí? ¿Cuál es tu referente? Eso pasó en los acuerdos. Consensar, llegar a un acuerdo, pero disentir. ¿De qué estás partiendo? De un problema, de resolver un problema. De un problema que debe ser considerado desde la realidad de la población. Mira, en los acuerdos de paz, ¿qué pasa? No solo se trataba, y lo voy a decir claro, ya lo dijo también uno de los firmantes, mi amigo Salvador Samayoa, no solo se trataba del acallamiento de las armas, era necesario acallarlas, pero la paz pasa también por otros aspectos fundamentales. Se trataba de abrir un camino. Yo digo, siempre se trataba de abrir una transición distinta a todas las transiciones anteriores, porque ya había una fuerza distinta a las fuerzas que estaban en las transiciones anteriores. Lo explico, no es una visión filosófica, es una visión política. Todas las transiciones anteriores a la firma de los acuerdos de paz fueron
pensadas bajo la necesidad, fíjate lo que te digo, de la oligarquía salvadoreña. Necesitaban que se dieran determinados cambios para favorecer la concentración de la riqueza y del ingreso. Esta no, porque había otra fuerza que pensaba que la transición debería de corresponder a la solución de las necesidades de la población, no a la conformación de gobierno corporativista y concentrador. Y entonces es una transición, por eso digo yo, es una transición totalmente distinta a la que se abre. Por eso se crean instituciones nuevas que garanticen que ese camino se iba a poder recorrer, el camino de la democracia y el camino de las posibilidades de desarrollo para la población. Ojo con eso, partimos de las necesidades esas, de los intereses mayoritarios. Entonces, desde ese punto de vista es el referente. ¿Qué haces con un presupuesto que no tome en cuenta ese referente? ¿Por qué estamos tomando en cuenta la necesidad de que más de la mitad vaya para inversión social? Ahí está educación, ahí están los uniformes, ahí están los zapatos, ahí están la alimentación escolar. Entonces yo no estaría de acuerdo si estuviera en esas botas de ir a poner una demanda de inconstitucionalidad a un presupuesto que tiene esas características. ¿Que le falta? Claro que le falta, por supuesto que le falta. Pero entonces pongámonos de acuerdo para ver cómo resolvemos aquello que le falta. No se vale tener esa actitud un poco caprichosa, como se vio anoche en algunas exposiciones y en algunas intervenciones. No se vale hacer eso frente a esto que, como te digo, que prueben que no va para inversión social más de la mitad. Entonces, Ernesto, por eso ponía la comparación con los acuerdos de paz. Cuando se sienta uno, ¿qué está representando ahí? ¿Con base a qué te sentás? ¿Cuál es tu exigencia, tu referente? Si fueran los intereses míos, los intereses individuales, bueno, ¿para qué nos vamos a sentar? Mira, me parece interesante y vamos a, desde luego, a combinar, y es buena la combinación del ejercicio del consenso, del diálogo para lograr eso, la superación de los acuerdos. Sobre el tema de la designación de una partida para, no sé si a eso te refieres también, con apoyar la gestión social, cuando se les entrega a un listado que anda circulando por ahí de algunas instituciones que se benefician del apoyo que en este caso se le da a partir del presupuesto, ¿cierto? Sí, yo entiendo que esas son... Ayer, por cierto, dice, por ejemplo, a la UCA se le asignan alrededor de $3 millones de subsidio, ¿es cierto esto? Sí, ahí están en las partidas. Ahí están en las partidas. Ayer decía el expresidente de ANEP, Jorge Dabú, este es el pago por servicios prestados y para que sigan serviles en el año preelectoral. Guarde este tuit y lo verá, le dice, tomando como referencia a alguien que había colocado esta referencia de subsidio. Eso se lo dice a la UCA porque se asigna una partida para proyección social, para proyectos sociales que lleva a cabo esa institución, así como otra. Pues el señor Dabú tendría que probarle a la UCA si eso es así, porque esa sí es una calumnia. Tendría que probarle a la UCA que la decisión para asignarle de parte de los diputados y diputadas, de parte de las fracciones legislativas, que la decisión para asignarle esos recursos son para pagar favores electorales. Me imagino que se está refiriendo para hacerle cachete en las, perdón la palabra, o para beneficiar en los números de encuestas, etcétera, de cara a las elecciones a un determinado partido. Pero eso tendría que probarlo, yo no me atrevería. Yo no me atrevería a decir eso. Además, no se hacen esas cosas. Además, fíjate que con relación al tema de un segundo acuerdo de nación, de que ya estamos prácticamente entrando a su análisis contigo, él dice, la farsa distractora de los segundos acuerdos de paz, de lo que estamos hablando, no es más que otra trampa cazabobos para que los dejen seguir destruyendo al país, dice Jorge Dabú, sí, el expresidente de ANEP. A mí no me sorprende. Don Jorgito a veces tiene afirmaciones de ese tipo
porque, y con todo respeto, yo le diría que caminemos otros senderos, buscando acuerdos. Siempre le hemos dicho, cuando él era el presidente de la ANEP, nos sentamos en muchas ocasiones a buscar acuerdos. Los acuerdos no son fáciles de alcanzar, si nosotros entendemos eso. Pero vamos a trabajar y seguiremos trabajando con esa vía, porque ¿sabes qué? Eso hay que convertirlo, más bien hay que consolidarlo como política de Estado. El presidente en su discurso decía el diálogo permanente. El diálogo permanente para gobernar. Es complicado, es complicado. Fíjate, ellos decían, es que cuando estaban en el gobierno, cuando hacíamos nosotros propuestas, es que lo que pasa es que quieren cogobernar. Si es que nadie, y yo no sé por qué se manejan ese tipo de conceptos cuando en realidad lo que queremos es ponernos de acuerdo porque es necesario. Cuando tú le preguntas a la gente, ¿usted considera que estas fuerzas deben ponerse de acuerdo? Y si le agregas, para garantizar que las cosas vayan caminando bien en beneficio de la población, ¿qué te va a decir? Claro que te va a decir que sí. Tenemos que ponernos de acuerdo en muchos aspectos que son fundamentales. Yo te voy a poner un ejemplo. Una segunda, solo Yo antes. te voy a poner un ejemplo que yo oí cuando se empezó a conformar un montón de críticas. El Consejo de Seguridad Nacional y Convivencia Ciudadana. Esa es una muestra de acuerdo de nueva generación. Es una base fundamental para ir estableciendo el acuerdo como política de Estado. Ahí hay diferencias. Cuando nosotros nos sentamos ahí, nos dicen de todo como gobierno. Nosotros oímos, porque la crítica es absolutamente necesaria. Pero no solo y fue... algunas veces válida desde el punto de vista que en la realidad estás viendo una realidad, estás viendo hechos que contradicen un poco el espíritu que por nos considera. Supuesto, porque seguimos siendo asediados por la delincuencia, seguimos teniendo problemas de inseguridad. Y seguimos, incluso, no solo eso, estamos ganando esa batalla de manera irreversible. Gracias a esos acuerdos, porque ese no solo fue un acuerdo, Ernesto. Los consejos han producido planes de trabajo. El plan El Salvador Seguro es una producción consensuada, acordada entre diversos sectores. Ayer estuvo el señor Andión en el consejo, don Benito Andión, el enviado especial del secretario general para el diálogo y para esta nueva generación de acuerdos, que va a ratificar la anterior. Pero son nuevos porque, por supuesto, estamos en un tiempo distinto. Ya no es 1992, ya no es 1980. Esto es una realidad que tiene distintas características y, por lo tanto, hay que generar acuerdos. Yo lo planteé desde el principio. Ayer estuvo él allí. Aunque el Estado de la Nación es casi igual. Sí, pero no. Es casi igual. Bueno, si está bien. Tenés un problema. Si ahora no te van a matar porque sos de A o B, te van a matar por un celular. Claro, te extorsionan te matan por no pagar la extorsión. O sea, estás viviendo... Sí, y en esas estamos. Situaciones difíciles, pero casi muy parecidas. Y en esas estamos. Jato, una pregunta. Y en esas estamos. Y solo termino, Neto, si me permitís. Ya te voy a dar cifras de los avances que se están produciendo en el tema de la seguridad. Producto del acuerdo de donde surgió un plan que se llama el Plan El Salvador Seguro, de donde surgió el acuerdo para buscar recursos. Oye, no son suficientes, por supuesto, pero hay recursos para ejecutar. El plan ya se está ejecutando. Mira, el otro día fuimos a Lourdes Colón con la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa en esta discusión que hay sobre la orientación de los recursos de la contribución especial, porque la ley establece que esos recursos son para XXX, incluyendo, por supuesto, o más bien, en primer lugar, los recursos orientados a la prevención. Ayer tiró un comunicado el Consejo de Seguridad llamando a que no se modifique el artículo correspondiente que establece para dónde van los recursos
del Plan El Salvador Seguro, para el Plan El Salvador Seguro. Prevención es del 70 y pico % de los recursos orientados en seguridad, de acuerdo a ¿Por esa... qué no? Hay una propuesta de querer que el Ministerio de Justicia ¿cómo está eso? No, la propuesta es que no vaya... ¿Al Fondo de la Nación? No, No. que no vayan los recursos al tema de prevención, porque dicen algunos en un concepto un poco estrecho, que eso no es seguridad, que vayan hacia la represión exclusivamente. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Sí. Sí, mira, Lo que pasa es que tú lo estás viendo desde el punto de vista sociológico, pero la gente, los que andamos a pie, lo vemos desde el punto de vista, mire, realmente el problema. ¿Y cómo vas a hacer con los territorios? ¿Vas a mantener la fuerza militar y policial todo el tiempo ahí? Claro que va a estar, pero no en la medida que es suficiente. ¿Cómo vas a hacer con esos territorios? Yo te lo entiendo. La inversión social es fundamental, Sí. con resultados de corto plazo. Nosotros, por eso el Consejo ayer decidió tirar un comunicado, primero saludando esta nueva iniciativa orientada a la generación de estos acuerdos. ¿Tú no crees en la necesidad de tomarles la palabra a cierto grupo de estas maras que han propuesto un desarme a partir de un diálogo? Nosotros no estamos en esa vía. Respetamos aquellas instituciones que consideran y que hacen su labor, por ejemplo, labores pastorales, es su trabajo. Pero nosotros como gobierno, la orden que tenemos del presidente es que no estamos en la vía nosotros estamos en la vía de garantizar que este proceso sea irreversible, que aquellos que matan y extorsionan, ya lo dije una vez, mira, el 92 o 93% de las extorsiones son a pobres. Eso no puede, esto no es correspondiente con lo que somos. Entonces, desde ese punto de vista, la extorsión es un delito, desde todo punto de vista. Y el homicidio también. Entonces, nosotros tenemos que garantizar un proceso irreversible. O sea, el mejor indicador es la irreversibilidad. ¿Rechazan el llamado a diálogo y al desarme que está haciendo este grupo al margen de la ley? Ya lo han dicho en varias ocasiones. Nosotros, la orden que tenemos es seguir impulsando el Plan El Salvador Seguro y en ese marco las medidas extraordinarias. ¿Aún y cuándo puede ser una política estratégica para ir resolviendo parte del problema? Pero como lo dijo la ex embajadora Mari Carmen Aponte recientemente esta semana. Te insisto, nosotros respetamos y creemos que instituciones que consideren que eso es así lo pueden hacer. El embajador británico también apuesta porque verdaderamente se logre un acuerdo de esa naturaleza. Pero esa es la opinión de él. Esa es la opinión de él. El obispo auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Es cierto. Por eso es que nosotros decimos cuál es el ámbito, un ámbito fundamental para el tema de el desarrollo de este plan, la prevención. Paolo Luer también plantea. Bueno, pero esa es la opinión de ellos. Pero eso lo vienen planteando desde hace ratos. Y nosotros respetamos que lo hagan. Ojalá puedan lograr como institución, que están en el Consejo, te insisto. Y ahí han planteado. La Iglesia Católica, la mediación la ha ofrecido. Ahí está en el Consejo. Ayer estuvo Monseñor Rosa Chávez, al cual mis respetos para Monseñor Rosa Chávez por su planteamiento. Ayer estuvo. ¿Hizo énfasis de ese tema él ayer en el Consejo? En el Consejo no, pero nos ha planteado y lo ha planteado públicamente. Pero no, lo rechaza el gobierno, ¿no? Nosotros no es que rechacemos que ellos, pues ni cómo lo vamos a rechazar, ellos son perfectamente, tienen todo el derecho de hacer esa labor en los ámbitos que consideren conveniente. Nosotros como gobierno, la orden que tenemos y lo que estamos ejecutando es el Plan El Salvador Seguro, que integra más del 70% de los recursos hacia la prevención, por esto que tú decís. Porque hay que tener condiciones adecuadas. Nosotros entendemos que hay que superar todo el tema de la pobreza en este país,
todo el tema de la extrema pobreza, hay que superarlo cuanto antes, hay que invertir hacia eso. Por eso es que estoy diciéndote que el presupuesto, nosotros cuando vemos lo del presupuesto nos preocupamos en esa vía. Por supuesto, eso no es de la noche a la mañana, pero no estamos en la vía de decir, bueno, vamos a negociar o vamos. No. Nuestra orden, la orden que tenemos es seguir impulsando el plan El Salvador Seguro y en el marco de ese plan las medidas extraordinarias. Por eso te digo, se han bajado los homicidios, se han bajado las extorsiones, yo aquí tengo los datos, te los voy a dejar, se han bajado los homicidios, se han bajado las extorsiones, aquí están todos los datos correspondientes al 17 de enero, hasta el 17 de enero. Fíjate, al 17 de enero se registran 145 homicidios, un promedio de 8.5 homicidios al día. Esto nosotros no nos satisface todavía, pero claro, el año pasado, al 17 de enero, teníamos un promedio de 24 homicidios diarios. Si vas a ver las inversiones, fíjate, el otro día estuvimos en Lourdes Colón, no me dejaste terminar, pero te decía porque ahí ya se están ejecutando las acciones del Plan El Salvador Seguro. Entonces estuvimos con el vicepresidente, que es el que está jefeando ahora el desarrollo de las medidas extraordinarias y el Gabinete de Seguridad, junto con el Ministro de Justicia y Seguridad. Estuvimos en Lourdes Colón, invitados por el alcalde, porque son en Zacatecoluca, en San Salvador, en Mexicanos, en Lourdes Colón, etcétera. Ya vamos trabajando en los 10 municipios que están enfocados en el Plan El Salvador Seguro como municipios prioritarios. Ahora vamos hacia los 16 y luego vamos hacia los 26 y luego vamos a los 50 para, trabajar en los 50 municipios que están establecidos en el Plan El Salvador Seguro. Y fue la Comisión de Seguridad. Y a mí me llamó la atención que pidió la palabra, o le tocaba más bien hablar al jefe de la policía de esa zona, y dijo, miren, fíjense que antes aquí la gente a las 5 de la tarde ya no se veía gente en la calle. Ahora nos llaman porque a las 2 de la mañana hay mucha bulla en las calles. Se ha duplicado el precio de los terrenos. Hicieron dos edificios para centro comercial y ya no hay locales, todos se han vendido. Qué bueno. Entonces, bueno ¿qué pasa? Por eso hay que decirlo, hay que publicarlo, hay que generar una percepción congruente con la realidad. Yo no digo que una percepción interesada, pero congruente con la realidad de estas cosas hay que Interesante. decirlo. Tareas pendientes y proyecciones para un segundo acuerdo de nación. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los aspectos medulares de él? ¿Qué pasa con la preocupación que tienen algunos sectores? El delegado de las Naciones Unidas estaba preocupado por militares en tareas de seguridad. Digo, Fuerza Armada, un actor muy importante, hace 25 años. El desaparecimiento de jóvenes y la preocupación que existe porque grupos de esta naturaleza puedan de alguna manera empañar esa proyección. ¿Cuál es la postura que tiene el gobierno? Voy a hacer una pausa comercial y hablamos de estos temas muy importantes en los siguientes minutos. Vamos a la pausa y regresamos. Seguir mejorando eso, sí, porque si usted observa el país, a pesar del tiempo, es poco lo que ha avanzado, ¿verdad? Pero ponerle más énfasis, ¿verdad? Más seguridad y por la violencia que se está dando. Y la economía que está bien baja también, ¿verdad? La paz se ha perdido en nuestro El Salvador, ¿verdad? Considero yo que muchas personas deberíamos de llevarnos bien, tratar bien, para que exista paz. Porque si no hubiera sido eso, todavía estuviéramos en guerra. Fue una gran alegría que eso se dio porque ya era mucho. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Gracias nuevamente por estar con nosotros. 25 años después de la firma de los acuerdos de paz, nos encuentra un país para muchos bien dividido, no solo socialmente hablando, políticamente hablando, económicamente hablando. Voy a hacer un poco ese énfasis, por un lado. Por otro lado, encuentra desde luego a uno de los actores fundamentales, como fue la Fuerza Armada, señalada ahora a raíz del desaparecimiento de unos jóvenes en el sector de Armenia, otro aspecto que lo determina. Encuentra desde luego 25 años después de la firma de los acuerdos de paz a 3 expresidentes debidamente señalados y cuestionados por actos de corrupción. A ver, y podría sacar la falta de acuerdos políticos para poder de alguna manera lograr consensos importantes. ¿Por dónde se va a comenzar a corregir esa tarea que está pendiente 25 años después? A ver, hay que definir las cosas como son. Los acuerdos de paz, digo lo siguiente porque te refieres a la Fuerza Armada, te refieres a señalamientos de actos de corrupción. Todo el mundo es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. ¿Qué impresión dimos con los actos? Partamos concretamente. La Fuerza Armada, en el caso también de la Fuerza Armada, te referiste a los expresidentes. Yo soy de los que creen que se vigenció después de los acuerdos de paz que aquí todo el mundo es inocente de acuerdo a lo que establece la Constitución hasta que se compruebe lo contrario en el marco del Estado de Derecho. Fuerza Armada, efectivamente, todos los que vivimos antes de los acuerdos de paz, ahora hay muchos jóvenes que no vivieron la guerra, vivimos también una situación bastante complicada. Los que no la vivieron no se imaginan, no les pasa por la cabeza que aquí, por ejemplo, tú y yo, como estamos hablando ahorita, no podíamos hablar. Claro. Nosotros para leer un documento que se consideraba prohibido, un texto, por ejemplo, para leer textos de Carlos Marx, era tu sentencia de muerte en aquel entonces. O desaparecías, o era tu sentencia de muerte, etc. Yo suelo decir, nosotros íbamos a las manifestaciones para protestar pacíficamente por la situación que se estaba dando y veníamos con 5 o 6 muertos sobre nuestras espaldas. Así vimos morir a mucha gente. Entonces, ¿qué pasa? 25 años. Una resolución de la Corte Suprema de Justicia que sí comprueba el desaparecimiento de jóvenes en Armenia por parte de algunos elementos que ya están procesados o están siendo procesados de la Fuerza Armada. ¿Qué es esto? Todos aquellos aspectos que puedan ser deformantes del trabajo de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional Civil. Yo no digo que no se den situaciones de este tipo que hay que comprobarlas, porque esto se están haciendo las investigaciones. Antes estas cosas no se investigaban cuando se daban, porque era lo común. Hoy cada vez que se da una situación de ese tipo, hay todas las condiciones y los mecanismos y las exigencias necesarias a nivel de Estado para investigarlas y castigarlas. Y el gobierno, en lo que le corresponde al Ejecutivo en su conjunto, no vamos a permitir que se den deformaciones en instituciones como estas, sobre todo de cara al respeto y la promoción de los derechos humanos. Y yo te digo una cosa, la Fuerza Armada es una de las instituciones que ejemplarmente respetó y sigue respetando a lo que se comprometió con la firma de los acuerdos de paz. Hay que decirlo, que se den este tipo de situaciones, nosotros las vamos a investigar a fondo. Y no vamos a permitir, te insisto, que se deforme ninguna institución que surgió
en el caso del Ejecutivo concreto, que le corresponde más directamente la responsabilidad, como el caso de la Policía Nacional Civil, que se deforme. Mira, la Policía Nacional Civil, bueno, tú sabes, Neto, antes aquí existían cuerpos de seguridad orientados a qué. Escuadrones de la muerte. Ah, claro. Decirlos con nombre y apellido. Y entonces, el nacimiento de una Policía Nacional Civil como producto de los acuerdos de paz, así como el Consejo Nacional de la Judicatura, el Tribunal Supremo Electoral, que es un tribunal, ya no es un consejo. Todo este tipo de instituciones hay que desarrollarlas y garantizar que sigan cumpliendo el cometido para el cual nacieron. Esto, los que no vivieron antes, durante la guerra y todo esto, probablemente no se imaginan por qué ahora el valor que nosotros le damos a este tipo de institucionalidad que surgió de los acuerdos de paz. A eso me refería cuando te decía, mira, Neto, cuando se llegó al proceso de negociación, que hay partes que no se conocen, porque el proceso de negociación no solo nace en lo que se conoce, en México, o en Ginebra, o lo que se dio en Venezuela, lo que se dio mucho antes se dieron gestiones negociadoras. Yo cuando cuento estas cosas hay gente que se sorprende. Por ejemplo, cuando el general Torrijos estaba en Panamá, él, por iniciativa de Carter, convocó a una gestión negociadora para buscar un acuerdo en El Salvador al conflicto, que no era un conflicto como el que se dio después, por supuesto, con las dimensiones que tuvo en la década de los 80, pero es necesario, es necesario, sí. ¿Y sabes qué ¿Se puede decía? replicar aquí en el país algo nuevo 25 años después? Yo no lo creo, porque esas no son cuestiones que surgen de las voluntades. Hay condiciones que establecen. Nosotros, aquí nadie hizo eso por voluntad. Mire, Ernesto, si la guerra es la peor de las expresiones del desarrollo humano. Estamos de acuerdo, y regresar pero insisto. Por eso te digo, hay que garantizar, ponernos todos a trabajar para garantizar esto, que es una iniciativa de la mejor que hay hasta ahora, de una segunda generación de acuerdos, porque vivimos otros tiempos. ¿Qué tema en particular debe ser prioridad? En aquel entonces era una actitud para deponer las armas. Esa es la primera parte. ¿Y ahora cuál es el criterio tuyo? Bueno, todos dicen, bueno, el tema de la seguridad, el tema de acabar con la extrema pobreza y luego con la pobreza en el país debe de ser un acuerdo nacional. Eso yo lo he dicho en algunas ocasiones, pero ese es el primer punto de acuerdo. La fijación de las temáticas fundamentales. La seguridad, como digo, y la educación ya tienen base, y la sustentabilidad ambiental se está discutiendo en el Consejo de Sustentabilidad Ambiental, ya tienen una base, una propuesta, pero por supuesto falta caminar más en esos aspectos, pero eso es precisamente uno de los cometidos y una de las solicitudes que le hizo el presidente cuando dirigió su carta al secretario general para que le enviara a un facilitador, y que ahora es el señor Andión, que por supuesto un saludo para el señor Andión, porque en realidad no es una persona ajena al desarrollo de estos procesos en este país. Él fue embajador de México aquí en el país. Y además muchos estuvo años. muy involucrado con el desarrollo del proceso de negociación, y es un hombre que conoce y tiene conciencia de la importancia de la búsqueda de acuerdos. Como te digo, ayer estuvo en el Consejo de Seguridad, habló, y su exposición fue bastante clara, orientada para garantizar que caminemos. Uno de los primeros cometidos que tiene, y ya está haciendo las consultas, es establecer eso que tú preguntas. Bueno, ¿y cuáles son aquellos primeros
Temas que vamos a ver. Porque si no, no sería acordado. Sí, sí, sí. A mí si me preguntan, y ya lo he dicho, ¿Cuál miren, sería? comprometámonos a acabar con la extrema pobreza en este país. Pero es demasiado. No es abstracto. demasiado. No te has puesto, si no has logrado ni el despegue económico, ¿cómo vas a resolver el problema de la pobreza? ¿Cómo no? Vamos logrando el despegue económico neto si venimos del decrecimiento. No quiero decir que no se han hecho esfuerzos, ¿cómo no? A lo mejor, venimos seguramente. del decrecimiento. Pero si no puedes ponerte de acuerdo ni con el sector privado para generar más inversiones. Es que de eso se trata. De eso se trata. Decía el otro día el ministro de Hacienda, yo he dicho que si no llegamos al 17% de la recaudación fiscal, de lo que llaman la masa fiscal, bueno, vamos a tener complicaciones. Bueno, pongámonos de acuerdo en eso. Tengo la impresión, perdóname que me voy a sumar un poco a la respuesta que yo te hacía con la pregunta. Entendería que el problema fiscal del país es uno de los urgentes a resolver. Es uno de las medidas más urgentes que resolver en esto. Pero yo no separo el problema fiscal del crecimiento y no lo separo de la distribución de ese crecimiento. El tema de la pobreza, pero eso viene implícito cuando tú generas las condiciones económicas de un país y el desarrollo. Es que no solo nosotros tenemos poder, el gobierno tiene un determinado poder. Pero el poder económico tiene que tomar decisiones. Voy a hacer la última pausa comercial porque tengo que despedirte antes. Tienes una reunión con el embajador Benito Andión, ¿verdad? Y con el presidente de la República. Por cierto, entiendo que nos está viendo. Bueno, el presidente de la República ve tu programa, así que enviamos un saludo, envíale un saludo. Muchísimas gracias. Saludos cordiales al presidente de la República que nos está viendo esta mañana. Voy a la pausa y te despido antes porque tienes esa reunión con él, ¿no? Ese es el hombre del diálogo en este país. Desde el principio, a mí me dice, busquen el acuerdo, busquen el diálogo. No se levanten de las mesas, no se levanten. A nosotros nos dicen de todo y está bien, pero no nos levantamos. El Consejo de Seguridad, por ejemplo, nunca nos levantamos. Hasta que se conformó un plan. No nos levantamos, a pesar de que ahí yo pude todo. Creo que el acuerdo... mismo el Consejo de Educación, lo mismo el acuerdo fiscal debe ser prioritario en esa mesa de encuentros que va a patrocinar. En el marco de un acuerdo para el crecimiento. Resolver el problema de la inseguridad es el otro. Ah, claro, yo creo que son los dos prioritarios. Voy a la pausa y regresamos. Pero en esa vamos, en esa vamos, Netillo. Gracias. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hacía la reflexión que como salvadoreño, que me coloco en el plano precisamente de ese promedio que soporta las inclemencias de la inseguridad, del problema de la falta de empleo, de la falta de oportunidades, tengo la impresión que en una mesa de acuerdos, estos son dos elementos claves que deben de tener. Por supuesto. El tema fiscal, por supuesto, para fortalecer la base a partir de, de otros componentes, como por ejemplo la ley de responsabilidad fiscal, eliminar el gasto, eliminar la grasa, así como también incluso la corrupción misma que obviamente ha predominado históricamente en este país. Todos son temas que ahí el enviado especial del secretario general verá con los diferentes sectores, porque no solo son sectores empresariales, son sectores de trabajadores, etcétera. Ya se va a estar estableciendo la metodología para ver en qué temas abordamos primero, cómo va a ser la metodología de trabajo, ¿de acuerdo? Cómo van a ser el establecimiento, hay que establecer los indicadores para ir evaluando aquello que se va logrando y sobre todo hay que establecer, insisto, en este punto fundamental, la verificación de la ejecución de aquello que se vaya acordando. Eso es clave. Por lo tanto, las tareas son grandes para garantizar que eso sea una política de Estado. Entonces,
el enviado especial del secretario general, te insisto, ahí hay un grupo gestor que se conformó hace un tiempo, es poco conocido, pero es un grupo gestor importante y yo insisto también que hay que convocar a la interpartidaria para garantizar que participe en el proceso, sobre todo de verificación de acuerdos y también, por supuesto, de definición de temáticas, pero como te digo, hay un grupo gestor que se conformó hace un tiempo, en donde están, voy a decirlo, pues, el señor Salvador Samayoa, mi amigo Salvador Samayoa, el expresidente Cristiani, está también don Óscar Santamaría, está doña Nidia Díaz, está también en el grupo gestor que va a ser, como te digo, una base, los embajadores de España, México y Francia, y estamos el canciller y yo de parte del gobierno, el canciller Hugo Martínez y este servidor. Es un grupo gestor que también entiendo yo que el enviado especial del secretario general también se va a apoyar en ese grupo gestor para trabajar, como te digo, la posibilidad de establecer cuál es la temática, los temas fundamentales, la metodología, el desarrollo del proceso y la verificación de los mismos. Esto es clave. Yo tengo confianza que se va a ir caminando, que se va a ir logrando, porque como te digo, ya hay bases también, sobre todo en el tema que tú pones como prioridad, que es el tema de la seguridad. No solo hay acuerdo, hay plan, pero los planes, como todo, se van modificando y se van cambiando a partir de los acuerdos. Entonces, Ernesto, yo tengo confianza y creo que el pueblo salvadoreño debe tener confianza que los acuerdos se van a ir desarrollando todavía más, logrando más. ¿Cuándo se ha programado la primera reunión para ese encuentro? Me imagino que para volverlo más connotativo y también resolutivo, deberá de hacerse, digamos, públicamente como parte de un compromiso que debe existir en las partes, porque si no, vamos a caer, diría yo, este es un análisis que extraigo un poco de lo que aquí se conversa, que los mismos actores están haciendo lo que hace 25 años hacían para poder en 25 años, si no se le da un compromiso claro, estarnos reuniendo a lo mejor 25 años después y con mayores problemas que los que tuvieron. ¿Tú crees que ahora sí? No, sí, yo sí. Bueno, pero yo no quiero adelantarme porque y tampoco ser ave de mal, no, tampoco quiero ser un ave o apóstol de Managüero, ¿no? O sea, no, por supuesto que no lo eres. Por supuesto al contrario, creo que es importante sentarse y concretizar aspectos que resuelvan el problema a los salvadoreños. Ya no podemos seguir así. Todo el mundo crece, todo el mundo resuelve los problemas y solo nosotros seguimos en problemas. No, también, como no, se van resolviendo problemas. Claro, estoy de acuerdo. Es como aquellos que dicen, los acuerdos de paz no sirvieron para nada. Perdona un poco mi ansiedad, pero a lo mejor me coloco en el plano, insisto, del salvadoreño promedio. No nos podemos poner en ese plano, Ernesto, como aquellos que dicen, los acuerdos de paz no sirvieron para nada porque no resolvieron algunos temas económicos. Si nadie dijo que los acuerdos de paz iban a resolver todo, fueron para aquel momento y abrieron los espacios necesarios para que trabajásemos todos en aquello que también se tenía que seguir trabajando para poder encontrar soluciones. Porque aún con las críticas me parece que fue interesante la inauguración del monumento, de un concierto que se hizo bien elitista, bien apartado. Ese es un acto de conmemoración. Está bien, pero hay que irse, digamos, de las palabras a los hechos. Eso es lo que queremos nosotros. Vamos a ir en eso. Sé que tienes que irte, por eso yo te agradezco. Que se esté corriendo, sé que tienes un compromiso, ¿no? Solo termino haciéndole un llamado a los medios de comunicación. Primero, con la pregunta que me hacías, hay que dejar que el enviado especial del secretario general establezca, digamos, las pautas, porque para eso lo envió el secretario general de las Naciones Unidas. Y segundo, Ernesto, los medios de comunicación tienen que jugar un papel fundamental de cara a este camino que se está abriendo. Ustedes tienen que jugar un papel central. Con este medio, con esta empresa, con este servidor. Te agradezco. Y con este público que yo sé que también comparte la necesidad de que en el país
ya nos dejemos de politiquería y entremos al toro por los cuernos. Te agradezco y agradezco al canal, agradezco al propietario de este canal, a don Tony Zafie, a ti como conductor y de editorial, etcétera, y de la entrevista y de las otras, porque tienes en radio también. Hoy andas muy activo y entonces te felicito. Hay que hacer mucho por... Te felicito porque eso es bueno y muchas gracias por la entrevista. Nos veremos pronto. Pronto. Te agradezco a ti también que me das la oportunidad de poder ampliarme, abrirnos en la discusión y eso es lo bueno, de poder tener esa apertura contigo. Gracias, Hato. Éxitos en tus labores. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.